Muy buenas tardes, muy bienvenidos a nuestro evento especial en donde de mano de expertos vamos a solucionar sus dudas, sus preguntas e inquietudes que nos dejaron previamente al momento de que ustedes demostraron interés en conocer, en solucionar sus inquietudes acerca de todo lo que comprende las visas sponsor para que ustedes puedan extender su residencia, su permanencia dentro de Australia y que no dejen vencer esa oportunidad tan bonita que este destino les está ofreciendo. En este espacio les estaremos acompañando alrededor de una media hora, 40 minutos máximo, en donde esperamos que todos aquellos que tengan más dudas, preguntas o inquietudes nos las puedan dejar sin ningún compromiso a través del chat, que más adelante a través de nuestras redes sociales estaremos abriendo espacios con nuestros abogados agentes migratorios resolviéndolos para que ustedes no se queden sin saber cuál es el siguiente paso a seguir en su camino hacia la siguiente visa para poder extender su permanencia en Australia. En este espacio nos está acompañando Juan Guillermo Rincón, él es nuestro CEO y agente migratorio registrado, cuenta con una gran experiencia en gestión de procesos de visa y obviamente es uno de nuestros expertos que nos va a acompañar para solucionar las inquietudes que ustedes nos dejaron. Entonces, muy bienvenido Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Catherine, muchas gracias. Muy bienvenida a todos los que nos escuchan hoy o en otro momento en este webinar sobre visas de sponsor. Claro que sí, por supuesto. Entonces, sin más, iniciemos con la pregunta de Diana que nos solicita saber un poquito acerca de las sponsors para Stores Manager, cómo funcionan. Bueno, Diana, el primer elemento que tenemos que identificar, uno de los primeros elementos que hay que identificar con base en la pregunta que tú tienes, es si la ocupación de Store Manager es una ocupación que está en la lista de visas para patrocinio. Ten en cuenta que cada visa para patrocinio tiene su propia lista. Es decir, la lista de entrenamiento tiene una lista de ocupaciones, la lista 482 tiene otra distinta, la 186 tiene otra distinta, la 494, que es la lista regional con sponsor, tiene otra lista, que es la más amplia. Y si tú estás en una zona dama, hay otra lista. Entonces, para poderte contestar la pregunta, tenemos que identificar uno, dónde estás, es decir, la locación donde está para saber si aplica o no un dama y ver qué lista es aplicable. En principio, digamos a nivel general, hay que tener en cuenta que el trabajo de Store Manager es una ocupación, perdón, es un trabajo que pudiéramos inicialmente considerar en términos del Código de Ocupaciones como Retail Manager. La ocupación de Retail Manager no está en casi ninguna de las listas. Por eso te recomiendo, para poderte contestar específicamente, te pediría que nos dijeras en qué sitio de Australia estás, que nos das el postcode y nosotros con el código postal, perdón, buscamos si hay un DAMA, qué lista es aplicable y te podemos decir para cuál de las visas es elegible o no. Perfecto. Recuerden que nos van a poder contactar a través del chat, dejarnos todas sus dudas, preguntas, cosa de que pues la siguiente semana podamos organizar unos videos especiales para que ustedes conozcan un poco más acerca de todos sus casos. De igual manera, también nos pueden contactar a través de nuestro WhatsApp, que es más 61 411 084 231, donde nuestro equipo de bienvenida podrá atender todos sus requerimientos, dudas, consultas adicionales y posteriormente agendar la cita con uno de nuestros abogados agentes migratorios. Ahora pasamos con la consulta de Guillermo Cortés. Él consulta sobre cómo funciona la visa sponsor para trabajadores del sector de Aged Care y si es viable. Perfecto, Guillermo. El sector de Aged Care firmó un acuerdo con el gobierno nacional. Ese acuerdo es lo que se conoce como un Labor Agreement. Ese Labor Agreement es un acuerdo específico para el sector de Aged Care que le da una serie de condiciones
yo no diría privilegiadas, yo diría diferentes a las empresas en el sector de Age Care para ser sponsor de sus trabajadores. Es perfectamente viable, pues lo que te estoy diciendo es que existe un camino específico, claro, para las personas que están en ese sector. Es muy interesante en el sentido de que incluye muchísimas ocupaciones, prácticamente todas las personas que están trabajando en Age Care son sujeto de sponsor. El elemento más importante es que tu empleador se vincule o se inscriba en ese labor agreement para poder beneficiarse para que te pueda patrocinar. Y bueno, digamos que ese es el primer paso crítico. El segundo elemento es que ese labor agreement baja muchísimo las condiciones o los requisitos del aplicante. Basta con que tengan al menos, menos de un año de trabajo, perdón. El nivel de inglés que piden es muy bajito. No necesariamente tienes que tener calificaciones. Si la tienes, pues te eximen del año de trabajo. Bueno, hay una cantidad de ventajas en el sector de Age Care siempre y cuando se haga a través de ese labor agreement. Para ese, y pues ya adentrándonos un poquito más acerca del tema del Labor Agreement, ¿cómo se gestiona? ¿Qué tiene que considerar la empresa para poder aplicar a eso? ¿RC ayuda a hacer esa gestión? Gracias, Katy, por la pregunta. Sí, nosotros en RC podemos representar la empresa para que asocie o se afilie al Labor Agreement. Ese es un proceso relativamente simple en el sentido de que el Labor Agreement tiene unas condiciones. Esas condiciones lo que implican es que el empleador acepta las condiciones del Labor Agreement. Eso es todo, básicamente. Apenas eso se firma, apenas es admitido en el Labor Agreement, o más que admitido, basta con que haya inscrito, hayas presentado su solicitud, ya podemos hacer el segundo paso, que es hacer las publicaciones de que el cargo está disponible y a los 28 días presentar la visa del aplicante. Pero sí, nosotros en RC asesoramos tanto a la empresa como al individuo. Excelente, perfecto, Juan. De Muchísimas hecho, gracias. muchos individuos vienen a decirle, mire, mi empresa me quiere ayudar, pero no saben cómo hacerlo. Entonces nosotros, pues, por supuesto, nos encargamos de ayudarlo a comenzar a la empresa y explicarle cómo se hace paso a paso y de llevar a la empresa en todo ese proceso. Excelente, excelente. Entonces recuerden que con nosotros podrán hacer su gestión. Obviamente nos pueden contactar a través del WhatsApp que van a encontrar a través del chat o más adelante se los indicaré. Catherine Carvajal nos consulta, ¿puedo aplicar a visas con sponsor para Speech Pathology? Definitivamente sí. Speech Pathology es una de las ocupaciones que está en casi todas las listas de las visas de sponsor, en todas estas que mencionábamos inicialmente. Tienes una ventaja, no hace falta tener el Skill Assessment, sino hace falta tener las calificaciones, perdón, y tener al menos un año de experiencia como speech pathologist en los últimos 5 años. Es decir, si estamos en mayo de 2025, miramos tu historia laboral hacia atrás hasta mayo de 2020, el lapso de los últimos 5 años, y allí tienes que haber trabajado al menos 12 meses como speech pathologist. Puede haber sido en Australia, puede haber sido fuera, puede haber sido la suma de ambos. Y bueno, el último requisito es tener un nivel de inglés que se llama funcional. Eso es un IEL-5, un PT-36. Pero sí, es una ocupación perfectamente viable. Lo que te decía, no requiere skill assessment ante el APRA, no basta con que tengas las calificaciones y el año de experiencia. Excelente, perfecto. Bueno. Miguel Rodríguez nos consulta, ¿cuáles son los requisitos y qué tiempo de procesamiento tienen las visas de sponsor?
Bueno, mira, básicamente los requisitos vienen por tres grupos. Hay requisitos para la empresa, eh, que para que obtenga ese permiso para ser sponsor. El permiso de sponsor es específico para la visa que te van a pedir, es decir, si te van a pedir en una visa de trainee, ese permiso se llama Temporary Skill Sponsor. Si es una visa 482 es SBS, si es en el DAMA es la afiliación al DAMA. Bueno, es el primer elemento. Y hay una serie de requisitos que la empresa tiene que cumplir con respecto a básicamente demostrar la superación en Australia y digamos, la solidez financiera que tiene. Después viene otro grupo de ocupación, que es el tema de la ocupación. Si la ocupación está en la lista, hay ocupaciones que tienen condiciones, técnicamente se dicen caveats, es decir, si la empresa te quiere nominar como marketing specialist, la empresa tiene que tener unas ventas de no menos de $1 millón. Hay otras ocupaciones que no tienen caveats, pero tenemos que ser muy cuidadosos, muy específicos en cuáles son las condiciones de esa ocupación. Hay que pagarle al gobierno lo que se llama el Skill Australian Fund. Hay que hacer unas publicaciones que se llaman Labor Market Test. Y por último, el tercer elemento eres tú como aplicante. Entonces, tú tienes que cumplir el tema de calificaciones, el tema mínimo de experiencia, el tema mínimo de inglés. Y cuando se han cumplido esos requisitos, se presenta secuencialmente el permiso para la empresa, la nominación de la ocupación y la aplicación a la visa. Eso se puede hacer prácticamente todo el mismo día, pero de manera secuencial. Y entra un proceso de procesamiento, un tiempo de procesamiento que varía hacia los 6 a 12 meses, con base en unas prioridades que tiene el gobierno. El gobierno tiene un orden de prioridades donde hay unos sectores de la industria, como el de construcción, como el de salud, como el de pedagogía, que tienen prioridad en su solución. Es decir, una persona que aplica una visa de sponsor en el área como carpintero o como pintor, la visa le sale en 3 meses. Pero si aplica en otro sector, por ejemplo, mercadeo, en un almacén de ropa, o almacén en una compañía de ropa, eso se puede guardar hasta un año. Entonces depende, pero estamos hablando básicamente de eso. Ten en cuenta de todos modos que una vez presentada la visa, entres en una bridging visa que te permite estar en Australia y trabajar para la compañía, en principio, hasta que te resuelven la visa. Perfecto. Y ahí en ese caso, Juan, cualquier persona estando en cualquier lugar de Australia, ¿es viable aplicar alguna visa pues a cualquier visa de sponsor o hay alguna restricción, por ejemplo, como pasa con la GSM, que solo tiene que ser en zonas regionales? O bueno, no solo, sino que es preferiblemente que esté en zonas regionales. Mira, hay visas que son nacionales, es decir, que operan en todo el país, como la visa de entrenamiento, como la 482. Hay otras visas que son solamente regionales, como la 494. Es decir, el empleador y el cargo la ocupación tiene que desarrollarse en una región, es decir, no Melbourne, no Sydney, no Brisbane. Y hay otras visas que son las que son en el zona DAMA, que son específicas de esa área donde opera el DAMA. Entonces, depende de qué estamos hablando. Excelente, perfecto. Entonces ya saben, para consultarnos a través del WhatsApp, que es +61 411 084 231. Ahí nos van a poder contactar, solicitar más orientación y posteriormente su cita con uno de nuestros especialistas. Marcela Ortega ya habla un poquito más acerca de la visa de entrenamiento y pues ella quiere saber cómo funciona y para qué casos aplica. Marcela, la visa de entrenamiento es una visa que funciona de manera que una empresa australiana te contrata para entrenarte en un periodo que puede ir desde unos meses hasta 2 años. Entrenarte implica que se prepara un plan de entrenamiento
técnicamente se llama así un training plan. Ese training plan establece la serie de actividades, el tipo de evaluaciones, el tipo de tareas que vas a desarrollar semana a semana, mes tras mes, para adquirir una serie de competencias, de habilidades para llegar a tener una ocupación o dentro de una ocupación específica. La empresa tiene que asignar un mentor, es decir, una persona que tenga las calificaciones, la experiencia en ese tipo de tareas. Y la visa lo que hace es permitirte estar con la empresa durante el periodo del plan de entrenamiento. Ordinariamente, el plan de entrenamiento o el desarrollo de la visa, más dicho mejor, es válido para de la visa de entrenamiento saltar a la visa de trabajo, a la 482, y de la visa 482 a la residencia permanente. No necesariamente, hay gente que simplemente hace su plan de entrenamiento y se va, otros continúan el proceso. Entonces, es una visa que tiene esa función. Tiene una serie de ventajas para la empresa, es muchísimo más barata, le permite prácticamente formar su personal. Y eso las empresas lo valoran muchísimo. Decir, no, yo no quiero que gente que venga con malos hábitos. Siento, yo quiero que aprendan acá, yo les enseño mi proceso, yo les enseño mi software, yo les enseño mi forma de hacer las cosas. Una cosa buenísima, no tener límite de edad. Entonces se convirtió pues en una alternativa súper valiosa para los mayores de 35 que se quedaron sin visa de graduado. Acceder a la visa 407 es, desde el punto de vista del aplicante, relativamente fácil. Tiene que tener un inglés funcional, nuevamente, inglés IELTS 5 o PT 36, y tiene que mostrar o calificaciones en la ocupación, o que por lo menos está estudiando, puede que no haya terminado, pero que tiene calificaciones en la ocupación. Y dos, tiene que mostrar que o calificaciones o es una alternativa o un año de experiencia full time en los últimos 2 años. Entonces es una visa muy simple, es una visa muy recurrida. Hay que tener en cuenta que es una visa que de alguna manera, bueno, un tip, si llevas mucho tiempo en Australia, no es una opción para ti. Es decir, personas que llevan 5, 7, 8 años en Australia como estudiantes, bueno, ahora que me queda para poderme quedar acá, una training visa, no, porque la training visa también tiene el requisito de ser temporary entrant. Entonces, si ya llevas muchos años acá, muy probablemente el departamento te la va a negar diciendo, usted lo que está haciendo es alargando su estadía en Australia con visas temporales. Y el otro elemento de que hay que tenerle cuidado es que la visa de entrenamiento es para entrenar a una persona. Y si la persona ya está sobrecalificada, personas que tienen títulos profesionales y maestrías, pues habría que ver hasta qué punto una visa de entrenamiento es apropiada para ellos. Es decir, el plan de entrenamiento tiene que tener en cuenta, y es un elemento que el departamento mira mucho, es las calificaciones y la experiencia del candidato. Es decir, es una persona que ya tiene maestría, 5 o 6 años de experiencia, ha ocupado cargos de prestigio en su ocupación, pues una vez entrenamiento definitivamente no es mucho lo que le vaya a aportar, a menos que sea algo pues a su nivel, ¿no? Pero es un elemento que hay que tener en cuenta. Excelente. Y por eso es que nosotros desde RC reforzamos mucho el tema de no se queden con la misma visa, procuren avanzar a otras y no se queden tanto tiempo en Australia de renovando visas de estudio porque al final después se les van a cerrar las oportunidades y eso es lo que menos queremos, que no tengan que devolverse a sus destinos de origen, perder el tiempo, perder el dinero, todo es valiosísimo en este instante, entonces aprovechen y además aprovechen porque ya se aproxima el cambio de año fiscal, entonces las regulaciones van a cambiar, entonces es importantísimo que ustedes verifiquen sus circunstancias si realmente es momento para tomar acción a una siguiente visa y hasta inclusive tomar la determinación si definitivamente ya no hay más opción y regresarse a su país de origen. Eso es algo que pues también nosotros les recomendamos muchísimo.
Tulio nos consulta, Juan, ¿cuánto tiempo antes de que se cumplan los 2 años de visa de 482 se puede aplicar para la transición a la 186? Este es un tema, una pregunta práctica. La ley dice, tú eres elegible a la visa 186 cuando llevas 2 años en la visa 482. El problema es que la visa 482 ordinariamente se vence a los 2 años. Entonces yo tendría que dejar que se venza mi visa 482 para poder aplicar la 186. Pero si dejo que se cumplan los 2 años, ya me quedo sin visa y no puedo aplicar. Entonces hay una directriz de política del departamento que permite que uno aplique a la visa 186 Transitional en los últimos 5 días de la visa 482. Entonces la idea es que cuando te falte más o menos 2 meses para acabar la 482, te acerques a tu empleador, te acerques a tu agente de migración y digas, bueno, listo, vamos a tener todo listo para que tengamos prácticamente todo preparado, de manera que cuando falten 4 días para que me venza visa 482, presente la 186. Presente la 186, la pague y el departamento acepta que lo hiciste 3 o 4 días antes. No más de eso, no más de eso. Pero ese es el camino como se usa, como en la práctica se resuelve esa aparente o esa contradicción, no aparente, esa contradicción entre haber estado 2 años y tener visa vigente al momento de aplicar. Perfecto. Por eso es tan importante asesorarse de mano de expertos y no ir como a las... Totalmente, sí. Aquí nos pasa muchas personas que empiezan a último instante a buscar medidas de emergencia para poderse quedar y a la final, pues desafortunadamente puede pasar de que se perdió el tiempo porque no se planeó, no se anticipó, no se programó como a ese plan B anticipadamente, sino como esperando ya el último momento de que la visa se les va a vencer o de que las oportunidades se les van a acabar. Entonces, es importante tenerlo presente. Sonia Landeros nos consulta. En AgeCare, con solo tener el certificado o la experiencia y si el facility tiene labor agreement, ¿se puede aplicar al sponsor o se debe tener certificado y experiencia? Creo que eso ya lo habías consultado, pero pues ya lo habías comentado. Pero es que vamos a ver, con solo el certificado o la experiencia, sí señora, te sirve lo uno o lo otro. Es decir, no necesitas tener los dos. Si tienes la experiencia, no necesitas tener el certificado. Si tienes certificado de las calificaciones. Si no tienes si tienes las calificaciones, no necesitas la experiencia. Es decir, es lo uno o lo otro. O sea, no necesitas ambos. No necesitamos. Perfecto. Ya vamos haciendo como un pequeño cierre, aunque tenemos aquí varias por responder. Al igual, les recordamos que todas sus preguntas que surjan después de este evento pueden dejárnoslas a través del chat o escribirnos a través del WhatsApp que les mencionamos anteriormente, que es el +61 411 084 231, donde pueden dejar la consulta para que nosotros la siguiente semana en nuestros redes sociales, en historias, podamos resolverle, no de mano mía, sino por supuesto de mano de nuestros agentes migratorios que puedan solucionar y ustedes puedan tomar la mejor decisión orientado de expertos. Julieta Rodríguez nos consulta. Le ofrecieron a mi pareja el sponsor o la 186. No sabemos calcular cuánto tiempo debe de haber trabajado para ellos. Si hace más de 3 años, pero primero estuve estudiando, entonces no nos queda claro si ya puede aplicar a la 186 o si precisa el sponsor primero. Esta empresa no ofrece la Training Visa. Julieta, aquí tienes que tener en cuenta que a la visa 186 se puede acceder en una de 2 streams, se llama técnicamente. El stream que se llama Direct Entry y el stream que se llama Transitional Entry. El Direct Entry es el stream donde
el candidato entra a la visa 186 con nominación de la empresa con base en tener 3 años de experiencia en su profesión, en la empresa que lo está nominando o en cualquiera otro o en la suma de su vida profesional. Y skill assessment en su profesión. Perdón. Eso no estaba previsto. Entonces, la 186 Direct Entry no requiere que tú hayas trabajado para el empleador que te va a nominar, sino que tengas 3 años de experiencia en cualquier sitio, que tengas skill assessment de la entidad que valida tu profesión y que tengas inglés competente, inglés IELTS 6, PT 50. Ese es el Stream Direct Entry. El Stream Transitional, que es diferente, es porque tú has trabajado 2 años dentro de la visa 482, no necesariamente con el mismo empleador, pero la persona con que te nomina tiene que ser tu empleador actual. Entonces tú puedes haber estado trabajando con el empleador A 1 año, haber pasado al empleador B, y en el segundo año, en la suma de A más B, B te puede nominar a la 186 Transitional Stream. En el Transitional Stream no necesitas 3 años de experiencia, sino 2 nomás, pero en visa 482. 1. No necesitas Skill Assessment. 3. Sí necesitas inglés competente. Entonces depende de qué estamos hablando. Habría que ver el caso de tu pareja, en cuál se acomoda. Excelente, perfecto. Ya sabes que nos puedes contactar, Julieta, para verificar tu caso. Alejandro Llamada nos deja esta consulta. Si tengo 2 años de experiencia part-time trabajados en visa de estudiante en Australia, ¿podría ser patrocinado para una empresa australiana? Alejandro, en principio sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas visas exigen 1 año de experiencia full time o equivalente. Cuando una persona está con visa de estudiante, ha trabajado 24 horas a la semana, ordinariamente. 24 horas a la semana es lo que ha trabajado la persona como part-time y el full-time son 35 horas a la semana. Entonces, 24 es el 66% de 35. Entonces, ese part-time se hace la equivalencia, el número de meses, a ver cuántas semanas trabajando part-time completas hasta tener pues el año de experiencia. Ordinariamente, si tú ya llevas 24 meses, es decir, 2 años, ya has pasado de ese año full time equivalente y serías elegible para visa de sponsor, como training y para la 482. No serías elegible para las otras porque la 186, como veíamos, requiere más experiencia y la 494 también requiere 3 años de experiencia. Pero para esas otras dos sí serías elegible. Excelente. ¿Y tiene que ser, esa experiencia tiene que ser relacionada con el cargo o puede contar cualquier experiencia que haya realizado? No, tiene que ser en el cargo en la ocupación que le van a ofrecer. Definitivamente, y gracias por la pregunta, Kate, tiene que ser en la ocupación, en la misma ocupación. Con cualquier empleador, pero en la misma ocupación. ¿Vale haber trabajado casual? Sí, sí vale haber trabajado casual. Antes decían que no valía, esa política cambió recientemente. Ok, perfecto. Eso es importante tenerlo presente. Valentina nos hace varias preguntas. Entonces iniciamos por la primera. Si me dan el sponsor en alguna ocupación en demanda, ¿debo continuar con las mismas responsabilidades establecidas por el gobierno australiano en la OSCA? Empecemos por ahí. La OSCA es el nuevo código de ocupaciones que ha publicado el Buró de Estadística en Australia, pero aún, y estoy hablando mayo 2025, no ha sido reconocido por el Departamento de Migración en su legislación. El Departamento de Migración, en toda su legislación,
todavía usa el código ANSCO, que estoy completamente de acuerdo, ya ha sido derogado, no es el que está vigente. Desde el punto de vista estadístico, ya la clasificación de ocupaciones se hace a través del OSCA, pero para migración todavía nos regimos por el código ANSCO, para que lo tengas en cuenta. Perfecto. La segunda pregunta es, para que me den el sponsor en alguna de las ocupaciones en demanda, el título o profesión en las cartas laborales pasadas debe coincidir con el título de la lista establecida por el gobierno australiano, al igual que las responsabilidades. El título no. El título del cargo hace parte de la libertad que usa cada empleador. Hay empleadores más creativos que otros, ¿no? Inclusive, sobre todo en las entidades de gobierno, los títulos responden a unas codificaciones internas. Profesional grado 3, JX, tata. Y no, el título no dice nada acerca de la ocupación. Entonces, el título no necesariamente tiene que ver con la ocupación. Las tareas, en cambio, sí tienen que coincidir. No necesariamente con las mismas palabras, pero en términos de contenido, sí es necesario. Digamos que una persona se presenta quiere presentar una experiencia laboral como ingeniero industrial, independientemente que el cargo sea profesional del departamento de compras. Las tareas que tiene, sí tienen que coincidir con las tareas que tiene el código ANSCO para la profesión, para la ocupación ingeniero industrial. Excelente, perfecto. Y por último, si estudió contaduría, pero ha trabajado solo como asistente contable y financiera, ¿es posible adquirir el sponsor bajo el título de accountant en Australia? Depende del tiempo que lleves en Australia, porque lo que te digo, ordinariamente las visas requieren al menos un año de experiencia en los últimos 5, en el caso de la visa 482, en al menos 3 años en la visa 186, pero no tiene plazo, puede haber sido hace 10 años o algo más. Entonces depende de la visa que sea. Definitivamente el trabajo de asistente contable y financiera no es igual al de accountant, es diferente, y en principio no se tendría en cuenta como experiencia laboral, a menos que uno encuentre alguna función que pudiera evaluar, pero ordinariamente bookkeeper es bookkeeper, que es una ocupación distinta. Al igual, les confirmamos y les reiteramos nuevamente lo que hemos dicho durante toda esta sesión, de que si tienen más dudas, preguntas, inquietudes y hasta inclusive quieren que sus preguntas sean resueltas, por decirlo así, en un en vivo, en un video especial que vamos a hacer la siguiente semana, claro que sí, pueden dejarlo a través del chat y por supuesto contactar con nuestro equipo de bienvenida para solicitar más información y posteriormente agendar su consulta migratoria. Juan, yo creo que esto es todo por este espacio. De verdad, muchísimas gracias por aclarar las dudas de todas nuestras personas que se registraron y todos aquellos que estuvieron interesados en avanzar en su proyecto migratorio y quizás avanzar también en su PR, porque no sabemos hasta dónde puedan llegar en este camino que les depara Australia. Y ya, pues para cerrar, quisiera que nos dieras 2 tips, no dejándolo a 5, sino acortémoslo a 2, que le das a todos aquellos que están en búsqueda de empezar este proceso de sponsor. ¿Qué les darías a ellos para que digan, este es el momento para hacerlo? Yo pienso que el elemento más importante es convencer al empleador. Y para convencer al empleador, los tips que nosotros le decimos es que no hay empleado más leal que un empleado al que la empresa le ofrece la visa. Entonces, si uno, y es, digamos, cuando uno habla con los empleadores y le dice, ¿usted por qué quiere nominar a esa persona? El tipo dice, mire, porque es que yo en los empleados extranjeros encuentro mucho más lealtad
encuentro que el empleado le interesa que a la empresa le vaya bien para que siga habiendo la razón de poderlo contratar. Entonces, muchas empresas, sobre todo las empresas pequeñas y medianas, dependen de contratos con terceros. Entonces dice, no, tenemos que salir súper bien en este contrato para que nos den otro. Entonces, los empleados que están con visa de sponsor se la juegan toda para que a la empresa le vaya bien. Mientras que un australiano dice, si aquí no salió de la vaina, pues consigo trabajo en otro lado. Australia tiene un nivel de desempleo de menos del 4%, entonces conseguir trabajo no tiene problema para los australianos. Entonces eso genera mucha deserción, muy poco sentido de pertenencia con las empresas. Entonces los empleadores agradecen muchísimo esa lealtad, ese compromiso que le ofrece eh, el aplicante a la visa. Y yo creo que ese es un argumento que uno tiene que saber vender. Y ese es mi tip. Véndase bien. Y apóyese en nosotros cuando nosotros en RC nos invitan a hablar con el empleador para explicarle cómo funciona la visa. Es de los temas que siempre destacamos. Que el trabajador extranjero tiene una serie de ventajas muy grandes con respecto al empleado local. Y no es más caro, no es más difícil, no genera obligaciones diferentes a las que tiene con un empleador australiano, un empleado australiano. Entonces, pues contratar a una persona de fuera es una buena decisión para una empresa australiana. Juan, de verdad, muchísimas gracias nuevamente y pues nada, nos estaremos viendo en una próxima sesión. Sí, señora, las preguntas que nos queden por fuera las vamos contestando a través de videos específicos para ir resolviendo todas las preguntas que vayan saliendo de aquí en adelante. Claro que sí, por supuesto. Que les vaya muy bien y excelente día para todos. Ok.